Dios le bendiga, amada iglesia, herederos de gloria. Estamos pues hoy muy contentos de la bendición que el Señor nos ha dado con un día más de vida. El día de hoy pues tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Damos las gracias primeramente a Dios por la salud, por las fuerzas y porque nos permite pues compartir de su hermosa palabra y pues usarnos en esta mañana pues como su instrumento. También pues damos gracias también a nuestros pastores que han confiado y nos han dado pues la oportunidad de llevarle la palabra de Dios por un medio que sé que llegará a muchos corazones y pues entendiendo, gloria a Dios, que la venida de Cristo está cerca. El día de hoy quiero compartirles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Acompañen en esta mañana a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Damos toda la gloria y la honra al Señor, a todos los que se van conectando y pues les damos unas palabras de aliento, unas palabras de bendición y confiando en el Señor pues que esta pandemia pues pronto irá pasando conforme pues a la voluntad del Señor. Vamos a estar leyendo en Josué capítulo 3 versículo 1, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto a vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te doy gracias, Dios mío, por darme la oportunidad, Señor, de compartir, Dios mío, tu palabra, Señor. Te pido, Dios mío, Señor, y oro por cada uno de las familias, Señor, que hoy se ha conectado, Padre Celestial. Te pido, Dios mío, que esta palabra, Señor, sea como esa semilla que da crecimiento al 100%, Señor. Preparamos en esta mañana, Señor, nuestra tierra, Padre Celestial. Quita todo aquello, todo estorbo, todo obstáculo, todo pensamiento, Señor, todo aquello que el enemigo nos quiera quitar la paz, Señor. Dios mío, preparamos esta tierra, Dios mío, para que tú en esta mañana, Señor, puedas implantar tu semilla y pueda dar crecimiento al 100%. Atamos todas las acechanzas del enemigo, toda distracción, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título que tiene la palabra de hoy tiene por nombre: ¿Quién es el que va delante tuyo? Y qué hermosa palabra la que estamos leyendo, siguiendo el programa de oración, cómo el pueblo de Israel tenía que ser guiado por el arca del Señor. Cómo es el Señor con cada uno de nosotros en este camino de la vida, enseñándonos por dónde debemos de conducirnos. Y yo me pongo a pensar, wow, cómo esto también se refleja cuando nosotros pues vamos a pasear con nuestra familia o vamos a algún lugar y vamos a un bosque tal vez y ese lugar tal vez no lo conocemos y vamos temerosos porque decimos, wow, en algún momento nos perdemos, pero mejor sigamos al guía. Y usted comienza a ver la actitud de aquel guía y es un guía que va confiado porque ha pasado por ese trillo ya muchas veces. Hasta muchas veces nos da les da a los guías vacilar, ¿verdad? A todos los que nos acompañan, porque comienzan a decir, nosotros conocemos este trillo y muchas veces ponemos nuestra mano en el árbol y dice, cuidado porque ahí le va a salir una culebra, ahí le va a salir una serpiente, ¿verdad? Y uno súper asustado, todos los que van en el grupo súper asustados, ¿verdad? Porque el guía comienza a hacer este tipo de bromas porque él conoce el camino, él sabe que por los trillos que él nos pasa, pues no hay peligro, no va a haber momentos donde nos vamos a caer, van a ser los lugares más seguros. Y así es también nuestro Señor Jesús. Vea qué hermoso cuando el Señor Jesús nos dice que Él nos conduce, que Él nos lleva por caminos por donde nosotros no hemos pasado, pero nos da seguridad de que Él va
delante de nosotros. Y a mí me llama muchísimo la atención esto, porque entonces yo me pongo a pensar, wow, ¿qué sería de nosotros si nos conducieran personas ciegas? Y vea usted que en Mateo capítulo 15, de ahí en adelante comienza a hablar acerca de lo que contamina al hombre. Y el Señor comienza a hablar con los fariseos comienzan a criticar el hecho de que sus discípulos no se lavaban las manos cuando ellos ingirían los alimentos. El Señor les explica que no es lo que contamina al hombre lo que entra de su boca, sino lo que sale de ella. Y entonces los discípulos comienzan a ver que los fariseos comienzan a enojarse, porque aparte de eso Jesús también le comienza a decir un montononón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces los fariseos comienzan a enojarse, pero me llama muchísimo la atención el versículo 14 de Mateo capítulo 15, y dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. A mí me llama muchísimo la atención esto, porque imagínense qué tremendo es que nuestra vida esté guiada por un ciego. Y no estoy hablando del ciego por su discapacidad, porque como dice la palabra de Dios, Dios hizo al ciego, Dios hizo al sordo, y les ha dado capacidades sumamente fuertes para salir adelante. No, yo estoy hablando del ciego espiritualmente, del ciego que por su arrogancia, por su ego, no escucha la voz de Dios. Imagínense que él dice: si el ciego guiara al ciego, entonces los dos caerán en el hoyo. Oiga, qué tremendo, porque si entendemos que nuestra vida es un camino por el cual usted y yo tenemos que pasar, un camino por el cual usted y yo vamos a encontrar situaciones difíciles, vamos a encontrar pruebas, vamos a encontrar tropiezos que el mismo enemigo nos pone. Pues lo que más necesitamos es alguien que nos guíe, es alguien que vaya adelante en nuestro camino. Quiero que me acompañen ahora a la escritura de Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35, y doy un tiempito para que usted lo pueda encontrar. Y habla el título: Jesús calma la tempestad. Y leo para ustedes, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Les dice Jesús a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado. Y despidieron a la multitud y le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Eso significa que se estaban hundiendo. Y él estaba en la popa. Ahí estaba Jesús, él estaba en la popa. Dice que estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice que Jesús se levantó y, reprendiendo el viento, y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hablando de este camino, hablando de que necesitamos un guía, alguien que vaya al frente de nosotros, encontramos esta palabra. Vea qué interesante, cómo Jesús les dice a sus discípulos: vamos al otro lado. Y con eso quiero arrancar y desarrollando este tema, diciendo: el Señor es el que nos ha prometido a nosotros ir al otro lado. El Señor es el que conoce el camino. El Señor, aleluya, es el que sabe las complicaciones que vamos a tener. Pero a ver, dice la palabra de Dios: no estéis atribulados, no tengáis miedo, porque yo he vencido el mundo. Gloria a Dios. Muchas veces tenemos miedo de las complicaciones que vamos a tener en este camino. Muchas veces tenemos temor de lo que vaya a pasar el día de mañana. Pero el Señor dice: confiados que yo he vencido al mundo. El Señor que es Alfa y Omega, el Señor que ha hecho los cielos y la tierra, Él conoce por el camino que nos lleva. Y vea con qué propiedad le habla a sus discípulos cuando se montan en la barca y le dicen:
vamos a ir al otro lado. No es que posiblemente vayamos al otro lado, no es que tal vez vayamos al otro lado, es que vamos a ir al otro lado. Es una seguridad de parte de Dios porque Él está en la barca, porque Él es el que, aleluya, va guiando esa barca. Pero me llama muchísimo la atención todo lo que transcurre dentro de la barca. Y seguimos leyendo el 36 y dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y aquí hay que hacer un paréntesis enorme, porque hay que entender que el Señor les dijo: vamos a pasar al otro lado. Hay una seguridad de parte de Dios sobre su barca, sobre los que estamos montados en la barca de Jesucristo, sobre la roca inamovible que se llama Cristo Jesús. Todo lo que hemos puesto en nuestra mirada en el único consumador de nuestra fe, vamos a pasar al otro lado, porque el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Pero me llama muchísimo la atención qué habrá pasado con las otras barcas que también estaban ahí. Porque dice que cuando arrancaron, también arrancaron otras barcas que también tenían sueños, otras barcas que también, aleluya, podemos transformar en matrimonios, podemos transformar en negocios, podemos transformar en salvación, gloria a Dios. Pero en medio de esa tempestad, gloria a Dios, dice que se hundían, gloria a Dios. Y por eso hay que hacer un paréntesis acá. El Señor ha prometido ir al otro lado, pero esto también hay que entender en cuál barca estamos montados tú y yo. ¿Estamos montados en la barca de Cristo Jesús o estamos montados sobre nuestra propia opinión? ¿Estamos montados sobre nuestras propias fuerzas? ¿Estamos montados, gloria a Dios, por nuestra mente humana, gloria a Dios? Porque esas barcas sí que no van a llegar al otro lado, porque el único que calma la tempestad se llama Cristo Jesús. Versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se hundían, gloria a Dios. El segundo punto que hay que hablar es que muchas veces cuando nos montamos en la barca del Señor, el que conoce el camino, el que nos va guiando de frente, muchas veces decimos: este camino va a ser de sol en sol, este camino va a ser un camino sencillo. A partir de que conocimos al Señor vamos a dejar de tener problemas. A partir de que conocimos al Señor, ahora sí nos va a ir súper bien en el trabajo, nos va a ir súper bien en todas las cosas que hacemos. Y es cierto que la palabra de Dios dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero también el mismo que escribe Salmos 23 y nos dice que el Señor nos va a dar reposo y nos va a dar alimento en esos pastos verdes. También nos dice en el Salmo 23:4: aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta palabra nos llena de aliento porque decimos: Dios va conmigo, su vara y su callado me van a infundir aliento. Pero a mí me llama muchísimo la atención esta escritura también, porque el Señor nos dice: Martín, vas a pasar por valle de sombra y de muerte. Van a haber días donde te vas a sentir tristes. Van a haber días donde no vas a querer, aleluya, levantarte. Van a haber esos días, gloria a Dios, que tal vez no son soleados, pero van a ser grises. Porque yo necesito enseñarte a comenzar a danzar en medio de la lluvia. Es necesario, gloria a Dios, hacerte fuerte. Y la única manera de hacerte fuerte es pasando por unas pruebas. Y no es que nosotros estemos pidiendo pruebas. No es que nosotros nos levantamos y decimos: Señor, hoy el día está medio grisón, ¿verdad? Hoy necesito como una prueba, ¿verdad? Como para ponerle un poquito de alegría, ¿verdad? Al asunto, como para fortalecerme. No, ninguno de nosotros andamos buscando prueba, pero el Señor tampoco va a poner ninguna prueba que no podamos superar. El Señor va a estar con nosotros, y eso es lo que me dice Marvin. Te digo, van a haber momentos donde vas a pasar por valle de sombra y de muerte. Es necesario ese odre que yo estoy formando. Pero quiero decirte algo: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo ahí dentro de la cisterna. Aleluya, gloria a Dios. Yo voy a estar contigo en esa cárcel. Yo voy a estar contigo en esa fosa de los leones. Yo mismo con mi mano nos ha prometido el Señor: yo cerraré la boca del león. ¿Cuántos dan gloria a Dios ahí en su casa? Aleluya. El Señor nos ha dicho: yo voy a estar con ustedes. Y en este camino hay que entender que tú y yo no somos exentos a pasar una tempestad. Todos en algún momento, y si abrimos aquí el espacio no terminamos, de todos los que hemos pasado tempestades.
Esos momentos donde lloramos en la soledad, donde salimos al mundo con una sonrisa, pero cuando llegamos al cuarto, aleluya, hay una tristeza, gloria a Dios. Tal vez por una pérdida de un familiar, tal vez por la pérdida de un trabajo, tal vez por situaciones dentro en casa, gloria a Dios. Tal vez esta pandemia, gloria a Dios, te ha hecho, aleluya, perder la fe. Pero en el nombre de Jesús declaro que esta palabra, la palabra, aleluya, que nos hace libre, pues te llenará de fe en esta mañana. Pero no somos exentos, iglesia, de pasar por las tempestades. Pero sí, que el Señor va con nosotros. Versículo 38. Me llama muchísimo la atención dónde está ubicado Jesús en la barca. Entendiendo un poquito cada parte de la barca, la parte de la popa es la parte de atrás del barco. Y vea usted que dice que el Señor estaba durmiendo en un cabezal y le despertaron. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor Jesús estaba durmiendo? ¿Por qué el Señor Jesús está en la parte de atrás? Bueno, el Señor Jesús nos ha prometido a nosotros, vamos a pasar al otro lado. Vamos a conquistar. El Señor Jesús te ha prometido un negocio, gloria a Dios. El Señor Jesús te ha dicho, yo voy a bendecir tu familia. El Señor Jesús te ha prometido, aleluya, una esposa o un esposo. Pero a partir de que el momento en que el Señor nos dio esa promesa, lo dejamos de lado. Así somos nosotros de humanos. Todos nosotros somos así. Cuando el Señor nos promete algo, ya cuando son esos puntos específicos, digo, no, Señor, yo tengo todo bajo control. Ya tú me prometiste que voy a pasar al otro lado. Ahora estas decisiones las tomo yo. Por ejemplo, trabajar un día que golpea con el tiempo de tu relación con Dios. El Señor te prometió a ti, joven, te ha prometido a ti, caballero y dama, te voy a bendecir. Pero no es esa bendición que añade tristeza con ella, no, sino es la que alegra tu corazón, gloria a Dios. No es la que enriquece y añade tristeza con ella. Yo te voy a bendecir, pero conforme a mi voluntad, conforme a mis pensamientos, aleluya, que son mejores que los tuyos, porque aleluya, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces el Señor nos ha prometido, Martín, yo te voy a bendecir con un trabajo. Entonces yo me aferro a esa palabra y yo digo, gloria a Dios, yo voy a tener un trabajo. Pero entonces comienzan a llegarme ofertas de trabajo porque el enemigo también está escuchando aquello. El enemigo está escuchando también la voz de que aquel hombre o una mujer necesitan trabajo. Y el Señor se lo permite de algún modo también. Porque el Señor también nos prueba a cada uno de nosotros para ver si escuchamos su voz, para ver si dejamos que nosotros le demos el permiso de tomar el timón de nuestro barco. Y cuando llegan las ofertas de trabajo nos alegramos porque acercamos a la iglesia y decimos, Señor, oh wow, iglesia, el Señor me ha bendecido, ha abierto puertas de trabajo. Pero no consultamos, gloria a Dios. Son bendiciones todas las puertas de trabajo. Pero hay muchas puertas de trabajo que no te permiten congregarte en un culto de jóvenes. No te permiten congregarte en un culto de oración. No te permiten estar ahorita. Muchos, creyendo que ha sido Dios, han ocupados trabajos que los ocupa un domingo. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, orar al Señor. Orar al Señor para que sea el Señor que tome el timón de nuevo de ese barco. Y me llama muchísimo la atención porque Jesús estaba atrás. Muchas veces en nuestra vida espiritual dejamos a Jesús atrás en nuestras decisiones. Tomamos decisiones a la ligera. Comenzamos a tomar decisiones y decimos, vamos a invertir en esto, vamos a invertir en aquello. Y nosotros como humanos sabemos por qué no consultamos muchas veces a Dios. Porque no queremos que nos diga un no. Queremos un sí. Porque en nuestros pensamientos humanos, en nuestros pensamientos el hombre, todo su camino es perfecto. Y entonces decimos, ¿para qué vamos a consultarle a Dios? Ya el negocio ya está listo, ya está el trabajo tanto que lo había esperado, o esta muchacha. Hemos orado, gloria a Dios, muchos varones ahí dicen, he orado por una esposa, y llegó la muchacha, 90, 60, 90, ojos verdes, macha, gloria a Dios, y usted dice, aleluya, esa es la sierva, ¿verdad? Esa es la mujer que el Señor ha prometido para mí. Pero nos da como ese miedo en decirle, Señor, es la mujer, es muy linda, pero Señor, es la que a ti te gusta, porque eso es lo más importante. Yo doy toda la gloria y la honra al Señor. El día en que el Señor abrió mis ojos, el día que el Señor
apartó mujeres que pues no iban a ser de bendición para mí. Tal vez para otros hombres sí, pero para mí no lo iban a hacer. Y me dio la oportunidad de conocer a mi hermosa esposa. Y yo digo, wow, qué delicado es esto, qué tremendo es esto, el hecho de darle el timón a nosotros. Yo he conversado con mi esposa y ella se ríe. Cuando un día antes de casarnos lloraba y le decía, Señor, si no es de ti, Señor, cancela esa boda. Hasta ese mismo día, imagínate, yo estaba enamorado de ella. Yo estaba feliz, yo estaba todo, ya había anillo comprado, pero yo decía, Señor, si no es tu voluntad, Señor, que pase algo, que suceda algo, Señor, pero yo no quiero cometer un grave error. He visto muchos matrimonios pues que han fracasado, le han fallado en infidelidades, pero cuando tú estás montado en la barca del Señor, pues el Señor toma el control de tu matrimonio. Y eso no quiere decir que en el matrimonio no haya tempestades. Si yo les digo a ustedes, esos 2 primeros años, ¿verdad?, fueron tremendos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos conociendo, porque hay muchas cosas. Y claro que hay tempestades, no hay que confundir las cosas, sino también darle ese primer lugar al Señor, dejar que tome el timón también en tu matrimonio. Pero volvemos a la escritura, y dice que el Señor Jesús estaba en la popa, estaba durmiendo, los discípulos lo habían dejado durmiendo. Y como seres humanos, ¿verdad?, porque así somos nosotros los seres humanos, cuando el asunto se nos sale de control, cuando el asunto se nos sale de las manos, comienzan los discípulos a decir, Maestro, ya no tienes cuidado de que perecemos, ¿verdad? Es como cuando nosotros somos los que metemos la pata, nosotros somos los que nos equivocamos, ¿verdad? Pero en ese momento, ya cuando el asunto está gris, ¿verdad?, comenzamos a decir, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está el Señor que me dijo que iba yo a pasar al otro lado? Sí, cabezón, ¿verdad? Pero siempre y cuando yo esté ahí al frente, siempre y cuando yo tenga el timón de tu barco, gloria a Dios. Aleluya. Vean lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículo 6. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso en el lenguaje actual significa, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo, gloria a Dios. Tenemos que tomar más en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Pero como humanos, ¿verdad?, ya recurrimos al Señor y a todos nos ha pasado, porque yo también me meto. Eso que metemos cabeza en algo que el Señor había dicho que no, y ahora sí, ¿verdad? Pero ahora lo misericordioso que es Dios, ¿verdad? No es que vaya y dice, no, a ver ahora cómo usted sale, ¿verdad? Ahora va a ver, usted fue el que se metió, sino que el Señor como un padre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que aún los padres, ¿verdad?, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial que nos ama, amén. Y entonces el Señor Jesús dice, ok, ahora sí me voy a levantar, gloria a Dios. Imagínese, unos minuticos que el Señor se levante en tu vida, gloria a Dios. Unos minutitos, aleluya, que el Señor se ponga sobre sus pies, gloria a Dios. Vean qué tremendo, dice que se levantó y nada más le dijo, a ver mar, a ver vientos, veo que están haciendo como que mucho loco aquí. Callen y enmudece en el nombre, aleluya, del poderoso de Israel, que es el Señor Jesús, aleluya. Él mismo, gloria a Dios, callando y enmudeciendo a los vientos y la tormenta. Y vea usted que dice que se hizo gran bonanza, gloria a Dios. Eso significa que hubo gran prosperidad y gran serenidad. Qué rico porque todos en algún momento hemos pasado tempestades. Todos en algún momento hemos pasado situaciones difíciles y qué lindo cuando el Señor llega y calma las aguas. Qué lindo cuando el Señor hace enmudecer aquel problema. Qué lindo cuando el Señor hace callar aquel gigante, gloria a Dios, y lo derrota, aleluya. Y por último les dice el Señor en el versículo 40, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y hoy el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros, iglesia. Muchas veces nos preguntamos en estos tiempos y nos hacemos varias preguntas. ¿Será que Jesús no sabe que existe una tormenta en mi vida? O también nos hacemos otra pregunta. ¿Será que Jesús se equivocó a mandarnos en medio de la tormenta? Muchas veces comenzamos a dudar. Comenzamos a dudar primero en el Señor si está con nosotros y luego si el Señor está en el asunto. Yo te quiero decir dos cosas. Si el Señor te lo prometió, dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Él va a bendecir tu familia, gloria a Dios. Pero tienes que salirte, gloria a Dios, del miedo. Tienes que salirte de aquel temor. Y me llama muchísimo la atención
Daniel capítulo 10, versículo 7. Hay cosas, mujer de Dios o hombre de Dios, que Dios está tratando solo contigo. Dentro de la barca pueden haber muchos que tengan miedo, gloria a Dios. Pero tú tienes que levantarte en fe sabiendo que el Señor está ahí. En Daniel capítulo 10, versículo 7 dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Muchos te van a dejar solo, muchos te van a dejar sola. Tal vez en tu casa eres el único que dobla rodillas por papá, por mamá, por tus hijos. Tal vez eres el único que dobla rodillas por tu esposa o por tu esposo. Mira lo que te digo, el Señor ha puesto la visión para ti. El Señor te ha dicho a ti, tú vas a pasar al otro lado, gloria a Dios. Y no es que vas a dejar a tu familia atrás, es que yo y mi casa serviremos a Jehová, gloria a Dios, pero poniendo nuestra mirada en el único autor y consumador de nuestra fe. El Señor va a ir delante de ti, gloria a Dios. Pero tal vez en este momento tu esposo más bien reniega porque acabas de poner el Facebook. Tal vez tus hijos están diciendo, ya llegó de nuevo, ¿verdad? La pandereta aquí a poner esto, ¿verdad? O llegó, porque muchas veces se expresan así. Pero tú, hija del Señor, tú tienes que estar, aleluya, parada sobre la roca inamovible que se llama Cristo Jesús, porque a ti el Señor fue el que te dio la bendición, aleluya. Tu fe no puede depender de cuántos creen en la casa. Con solo que tú creas, gloria a Dios, vas a ver la gloria de Dios. Qué hermoso. Mateo capítulo 14, versículo 22, y con esto quiero ir cerrando. Dice la palabra de Dios en el 14:22, cuando Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y allá la barca estaba en medio del mar, azotada, óigame de nuevo, azotada nuevamente por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y él, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir donde Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Vea usted qué hermoso. El Señor me dice en esta hora que tenemos que quitar todo miedo. El Señor ha hablado contigo. El Señor te ha dicho: vamos a pasar al otro lado. El Señor te ha dicho en lo sobrenatural: aunque todos tengan miedo ahí en casa, aunque todos tengan miedo ahí en la barca, yo soy el que te digo: ven, caminemos sobre el problema. Oiga qué hermoso, oiga qué tremendo de parte de Dios. Eran las aguas las que se estaban azotando, era el mar el que estaba, aleluya, metiéndole miedo a aquella tripulación, aleluya, aquella embarcación, gloria a Dios. Y es el mismo Señor el que se pone encima del problema y le dice: Pedro, soy yo. Ven y camina encima del problema. Ven y camina, gloria a Dios. Yo soy el que te mando y te digo: yo estoy contigo. Y puede que en medio de eso, iglesia, puede que en algún momento nos hundamos. Puede que en algún momento dudemos. Pero ahí va a estar la mano del Señor extendida para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice: aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Aunque seamos infieles, iglesia, muchas veces, porque todos cometemos errores, no hay ni uno solo bueno acá sobre la tierra. Todos cometemos pecados, pero yo siento que cuando nos equivocamos también es un corazón para no juzgar a los demás. Es para entender, gloria a Dios, que así como nos equivocamos, también mi hermano se equivoca. Y cuando fallamos, ahí va a estar el Señor con cada uno de nosotros. Pero así como le dijo a la mujer que estaba pecando: levántate, vete y no peques más. Quiero ir cerrando en este tiempo con una pregunta. Comenzamos en Josué capítulo 3, versículo 1, hablando de un camino que no conocemos. Hablando
de que la guía en nuestra vida se llama Cristo Jesús. Y tal vez la pregunta de hoy en la mañana digas, Marvin, sí, pero yo hoy me siento perdido. Yo hoy siento que no encuentro el camino nuevamente. Has dicho todo esto, pero sinceramente lo he tratado, Marvin. No sabes cuántas veces he orado, cuántas veces me he arrodillado, cuántas veces le he dicho, Señor, cambia mi vida. Señor, ayúdame, Padre. Pero en medio de esa oración, gloria a Dios, no hemos encontrado la salida de parte, aleluya. Y muchas veces pensamos de parte de Dios, pero Dios, que tiene sus pensamientos más altos que los nuestros, sabe por dónde entramos en aquel laberinto. Porque como Él está arriba, gloria a Dios, Él ve el laberinto y sabe por dónde le fallamos. Sabe la puerta que abrimos de pecado, pero también Él sabe por dónde debemos de salir. Gloria a Dios. Y si tenemos esta pregunta, yo me recuerda mucho de niño una anécdota que a mí me pasó cuando yo tenía 6 años junto con mi papá. Un día, no recuerdo si era un desfile o un partido de fútbol, y mi papá andaba conmigo. Y no sé si los que me conocen, ¿verdad? Yo les he contado que yo era sumamente hiperactivo. Yo tengo una sobrina que se llama Antonella y dice mami que ella es hiperactiva, pero dice que, o sea, que lo multiplique a la 10 por mí. Entonces yo digo, Dios mío, o sea, era algo tremendo. O sea, mami y papi tienen ganado el cielo conmigo, ¿verdad? Y recuerdo que papi me tenía a mí agarrado de la mano y yo me le soltaba. Eso que cuando uno comienza a jugar, uno se le suelta, lo agarra de la mano, lo suelta, lo agarra de la mano. Y mi papá me decía, Marvin, deje de soltarse, que vea que aquí hay un montón de gente y va a ver si se me pierde. Y yo comenzaba a jugar en eso. Y yo me imagino que Dios le dio la sabiduría a mi papá para decirme esto. Y me dijo, vea Marvin, si en algún momento usted se me pierde por aquí o no lo encuentro, ve aquella cruz grande que está en la parte de la catedral. Ustedes han visto en la catedral, la parte más alta hay una cruz. Me dice, si usted se me llega a perder, Marvin, usted comienza a ver eso y camina detrás de eso y ahí nos vamos a encontrar. Y ya yo, ¿verdad? Seguía yo jugando en el asunto, que le agarraba la mano, le soltaba la mano, pero en cada vez que le soltaba me iba como más largo, ¿verdad? Porque yo era desafiante de retos, ¿verdad? Entonces yo le agarraba la mano y me soltaba y me iba como ya más largo. En una que yo me fui larguísimo, oigan, y ahí no encuentro a mi papá. Y yo comienzo a ver a todo lado y yo comienzo a llorar y comienzo a preocuparme. Yo decía, ya me morí, ¿verdad? Uno como niño ve eso, ¿verdad? Como tremendo. O sea, yo estoy aquí en medio de esto, hay un montón de personas, me voy a perder aquí. Y yo comienzo a llorar. Y comenzaba a llorar por 2 razones. Una, porque estaba desaparecido, ¿verdad? Y 2, porque hasta también pensaba, ok, si vuelvo donde mi papá, qué fajeada que me voy a ganar. Entonces yo lloraba por 2 direcciones. Una, porque estaba perdido, y la segunda era porque mi papá me iba a pegar cuando me volviera a encontrar. Pero yo decía, no, aquí yo tengo que ir donde mi papá me dijo. Entonces yo comencé a ver la cruz y yo comenzaba y a nadie le hablaba, ¿verdad? Porque mi papá me había dicho, si usted a los desconocidos no le habla. Y yo iba aquí, ¿verdad? Iba centrado y volvía a ver para arriba, iba caminando y volvía a ver para arriba, para la cruz. Mi enfoque era directo a la cruz. Y yo iba caminando y yo iba caminando. Cuando yo veo a mi papá, y yo digo, ya ahí sí, bueno, me gané la fajeada del mundo, ¿verdad? Cuando yo a mi papá abre sus brazos y me abraza. Y para mí eso fue impactante porque yo decía, o sea, yo esperaba que mi papá me pegara. Yo esperaba que mi papá me diera una corrección, pero lo que hizo mi papá fue abrazarme. Y cuando me abrazó, yo me quedé así asustado y mi papá comienza a llorar y me comienza a abrazar. Y yo decía, wow, o sea, cómo mi papá me ama. Y para mí eso fue un recuerdo que yo les decía a los chicos ayer, que eso es un recuerdo que el Señor ha puesto para mi vida, y yo siento que es de gran bendición cuando entendemos que aún no siendo humanos, siendo padres, somos malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Imagínense usted, mi papá, como todo ser humano, así como yo, comete errores, pues el amor tan grande que tiene a mí, ahora cuánto más nuestro Padre Celestial. Muchas veces hacemos lo mismo que hizo este niño Marvin, medio travieso, de estarnos agarrando y soltando de la mano de Dios. Nos pasa que jugamos muchas veces con la presencia de Dios. Muchas veces le agarramos la mano, nos soltamos, no agarramos la mano, nos soltamos. Pero en una de tantas nos perdemos. Y estamos en ese problema en decir, ¿ahora cómo vuelvo?
Pero sabes, tú sabes cómo volver. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú conoces el camino se llama Cristo Jesús, pero tal vez tú tienes miedo en decir, es que mi papá me va a regañar, mi papá algo va a pasar, no tengo cara, nos pasa las de Adán y Eva cuando fallan, no tenemos cara para levantar nuestra cara al Señor, porque decimos, le hemos fallado a Dios, ¿cómo yo voy a ver a Dios ahora? Pero mira, yo te digo en esta hora, así como mi papá me abrazó, imagínate Dios cómo te está esperando en esta hora. Solo mira la cruz. No te enfoques en nada más. Deja de ver el problema. Déjame de ver el pecado. Deja de ver cuánto le ha fallado a Dios. Nada más alza tu cara, alza tu mirada a la cruz y comienza a caminar, aleluya. Póstrate ahí donde estás en esta hora. Quiero orar por ti. Vamos a orar en este tiempo. Y ahí en su casa, en familia. Si tú quieres ahí en el sillón, mira qué lindo, estás en tu casa. Si alguien quiere correr al cuarto y decir, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, ve, corre delante de la presencia de Dios. Ve, no desaproveches esta oportunidad y dile, Señor, me arrepiento, Padre Celestial. Me arrepiento así como Sansón haber jugado con tu presencia, Señor. Me arrepiento en esta hora, Padre Celestial, por agarrarte la mano, soltarme, Dios mío. Ahora me siento perdido, Señor. Pero ahora, Dios mío, yo no quiero que me pase lo que le pasó a Sansón. Que él cuando comenzó a jugar con la presencia de Dios, dice que aleluya, la presencia de Dios se había ido de él y él no se había dado cuenta. Cuando jugamos con la presencia de Dios, el corazón del ser humano se comienza a endurecer. Ya dejamos de llorar, ya dejamos de clamar, ya la oración se nos hace aburrida, ya la palabra se nos hace aburrida, porque ese corazón está endurecido. ¿Hace cuánto tiempo, yo te pregunto, iglesia, hace cuánto tiempo no lloras delante de la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no te arrodillas? Gloria a Dios. Muchos estamos esperando volver a la iglesia, pero mira, la iglesia puede ser estas 4 paredes. Mientras hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dice el Señor. Vamos. Dile, Señor, yo te necesito en esta hora. Yo me arrepiento, Dios mío, porque te he fallado. Yo me arrepiento, Dios mío, Señor, de mis pecados. Ayúdame, Padre Celestial, Señor, para volver al camino de la vida, Dios mío. Dice en Apocalipsis que el Señor está a la puerta y está llamando. Todo aquel que le abre dice que Él sanará con él y Él contigo, aleluya. Y muchas veces esperamos abrir nuestra puerta hasta ordenar nuestro cuarto. Mira, yo te voy a decir algo. Ninguno de nosotros es capaz de ordenar nuestra vida. Ninguno de nosotros es capaz por nuestros medios de ordenar nuestra vida. Así como está la habitación de tu corazón, ábrele la puerta. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, cuando entra en un corazón, lo ordena y lo adorna. El Señor quiere ordenarlo. El Señor quiere entrar en tu vida. Así como está tu corazón, recíbelo. Eso se llama humildad delante de Dios. Es decirle, Señor, así estoy. No tengo ganas de orar, Señor. No tengo ganas de leer la palabra. Me siento deprimido, Señor. Dios mío, ha entrado en mi mente, Dios mío, una ira. He sentido un problema con papá, tal vez, o con mamá. Dios mío, no he podido perdonar a una persona, Señor. Oh Dios mío, aleluya. Y mira qué importante es esto en este camino. En este camino, gloria a Dios. No podemos tener nada contra nadie. Dice la palabra de Dios que si no perdonamos a nuestro hermano, Dios tampoco nos va a perdonar. Es una hora que tenemos que entregarle, aleluya, nuestros afanes, nuestros problemas. Si tú tienes algo contra alguien, dile, Señor, yo te pido perdón, Señor, y perdono también a este varón, porque también así como esta mujer o este varón ha fallado, así también, Señor, yo fallo, Padre. Yo lo perdono. Yo esta carga ya no sigo, Señor. Tal vez una herida en el pasado, tal vez un papá, una mamá que te hirió, tal vez un hijo que te hirió. Es momento, aleluya, en que tú le entregues eso al Señor, gloria a Dios, porque es el único requisito que el Señor pide para sanar tu corazón y para perdonarte. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, Señor. Bendecimos a la iglesia, Dios mío, en medio de esta pandemia, Señor. Sí, una pandemia que muchos han dicho, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que permite que mueran personas? Pero yo sé algo, y es que mi Dios todavía continúa en mi barca. Dios mío, tú
Dios mío, no permitas que el Señor se duerma en tu barca. Dice que había muchas barcas, gloria a Dios, pero las que se salvaron eran las que tenían a Jesús dentro de su barca. Hoy en día la gente dice, ¿dónde está Dios en esta pandemia? Pues también, aleluya, hemos visto cómo también han sacado a Dios en muchas cosas, aleluya. Y hay que orar por esta nación, hay que orar por nuestros gobernantes, aleluya. Hay que clamar para que el Señor, aleluya, siga teniendo en su mano Costa Rica, porque usted no sabe, gloria a Dios, cuánto hay que bendecir esta patria, porque Dios la tiene en su mano cuando salimos un poco, gloria a Dios. Cuando comenzamos a ver afuera, en el exterior del mundo, comenzamos a ver, aleluya, cómo están otras naciones. Y cuánto hay que ser agradecidos con Dios, porque Dios ha puesto su mano sobre este país. Dios te bendiga mucho, iglesia. Quedamos despedidos en esta hora y damos toda la alabanza y la gloria al Señor. Dios te bendiga.